El Génesis de Satanás. Las palabras de apertura de Génesis, en principio, nos dicen que se remontan a millones de años atrás a la velocidad de la luz. Pero nos hablan que estos acontecimientos tuvieron lugar durante un periodo llamado los 6 días creativos, es decir, los periodos de las obras creativas del Altísimo Todopoderoso, ya que Él crea al hombre a su imagen y semejanza, pero lo hace justamente al final del 6º día. Aunque el paraíso no tarda en perderse debido a la desobediencia del hombre, se dice que el Todopoderoso daba esperanza al ser humano. De hecho, la primera profecía bíblica nos habla de una descendencia que eliminará los efectos del pecado y mayugará la cabeza de Satanás. Durante los siguientes 16 siglos nos explica que Satanás logra apartar al Todopoderoso de todos nosotros los seres humanos, con excepción de unos cuantos fieles. Hoy en día lo vemos como la gente odia, tiene rencor, malos sentimientos, envidia, no puede ver crecer a su prójimo. Sin embargo, como Abel, Enoc y Noé, un ejemplo, Caín asesina a Abel, su hermano justo se da. Comienza esto a crear un desequilibrio, pero más que nada comienza a aparecer el reflejo del espíritu del ser humano. Reflejo de su violento espíritu. Todo esto se dice que lo plasmó Satanás en un poema, advirtiendo a su padre, el Todopoderoso, el por qué este ser divino no quería servirle a los humanos. Capaz que tenía razón, porque existe el odio hoy en día y no existe el amor. Prevalece más lo malo que lo bueno. Pero sobre todo estas condiciones empeoran cuando algunos desobedientes hijos angélicos del Todopoderoso se rebelan, lo que se le conoce como ángeles caídos, lo que da un desequilibrio hoy en día a la sociedad en la que vivimos, pero sobre todo a la estabilidad del reino del Todopoderoso. Pero el Señor sabía en su divina sabiduría que no podía destruir a su ángel más amado, a su hijo favorito, dado que el motivo del Todopoderoso no era imponer miedo, era difundir amor, y dejaba que creciera como una planta, que floreciera y que diera justamente su verdadera naturaleza. Nos habla el Génesis sobre gigantes violentos. ¿Será acaso que se refiere a otros seres ajenos a lo que nosotros conocemos como arcángeles? ¡Wow! El Señor Todopoderoso es divino en su sabiduría, pero sobre todo nos habla del fiel Noé, cuando advierte a las personas del inminente diluvio, y tanto como su familia y él salvan a mucha gente y animales de esa destrucción inminente. Sé que muy pocos temas despiertan la curiosidad y tanto el interés, o inclusive alientan el temor. Pero ¿esto qué tiene que ver con espíritus del mal? Con el príncipe de las tinieblas rondando, mejor conocido hoy en día por la humanidad como Satanás. En ocasiones pareciera que este ser nos está diciendo cosas que el ser humano tiene como tal reflejo en su subconsciente. Pero algo que ataca muchísimo son los sermones de la Iglesia Católica y otras sectas cristianas hoy en día. Parece que concederle a la misma Biblia mucho poder ha sido un error de la humanidad, porque no ha predicado con la palabra del Todopoderoso. La ausencia de Satanás es obvia en la gran mayoría de los libros antiguos que consta este Antiguo Testamento. No ocupa un papel
meramente preponderante. Algunos en el libro del Éxodo describen los siguientes eventos. Los egipcios abusaron de los conocimientos encriptados y comenzaron a tener contacto con seres divinos. Cabe mencionar que en todas las civilizaciones antiguas, el ser humano señala al cielo. ¿Será acaso que nos está mostrando las estrellas o algún ser meramente sobrenatural? Dado que cuando Satanás es desterrado del cielo, este lleva el conocimiento a varios mundos. En fin, tampoco aparece mencionado directamente en muchos otros libros, como por ejemplo el diluvio universal, la lucha entre David y Goliat, las historias de Sansón y Dalila, y en los 4 evangélicos del Nuevo Testamento. ¿Será acaso que ese Nuevo Testamento quiere enfocar y desacreditar toda la sabiduría del Señor para que el humano se beneficie y así el humano sea su propio enemigo y tache a Satanás de poder borrar la historia? La única ocasión en la que Satanás se manifiesta directamente es en su presencia, cuando tienta al Hijo del Todopoderoso, casi al final de sus 40 días de ayuno y oración. Oh, qué interesante. Pero no aparece mencionado cuando Herodes ordena el asesinato de los niños, entre los cuales cabe mencionar que los sabios hombres del Oriente, lo que hoy en día en la cultura se le conoce como los Reyes Magos. Vaya, aquí vamos viendo de dónde salen estos personajes tan aclamados por todos los niños. Les han dicho estos reyes a Herodes que se encuentran en un anunciado rey, que será el Rey de Reyes, a quien hoy en día le conocemos como el Altísimo Todopoderoso, que va a hacer milagros, va a traer paz y amor al mundo. Considerando la extensión de la Biblia y la escasa presencia de Satanás a lo largo de la misma, pareciera que Satanás es simplemente un apéndice, un colofón, un pie de texto agregado a la última hora para dar un poco más de detalle sobre lo que ha sucedido en otros tiempos. Pero un dato muy interesante y a la vez contradictorio es: el Todopoderoso te dice que juegos de adivinación, fortuna o hechicería es malo. Pero vemos que la hechicería recae en estos 3 Reyes Magos. ¿Qué será acaso los 3 ángeles de la guarda? Aquellos ángeles a quien se les dice que se les debe de rezar antes de dormir. La magia blanca no existe, todo es oscuridad, dado que el Señor en su sabia sabiduría todo lo maneja encriptado. En este Génesis de Satanás se revela como tal que esos 3 Reyes Magos eran los 3 ángeles de la guarda, aquellos que llevaban su magia y comenzaban a hablar sobre aquel Salvador. Esto obviamente no lo vas a encontrar en la Biblia normal. Recuerda que son revelaciones dadas por Satanás en las sesiones con el tablero Ouija que he tenido y que no he sacado a la luz, y sobre todo en los videos que tú has podido ver. Por eso es importante que veas todos los videos de However and Ever para ir llevando una secuencia. Tampoco parece que por ningún lado los eventos en torno al juicio del Todopoderoso, después de haber sido aprendido por soldados romanos, ni cuando el Todopoderoso muere en aquella cruz, ni cuando es llevado para ser enterrado, y sobre todo también los 3 días después de su muerte. A Satanás únicamente lo vemos directamente en acción en 3 ocasiones de toda la bendita Biblia. Al principio del libro del Génesis, motivando la caída de Adán y Eva, y sobre todo al principio del libro de Job,
cuando reta al Todopoderoso a poner a prueba la santidad de Job. Y cuando tienta al Hijo del Todopoderoso en el desierto. Entonces, ¿de dónde salieron todos estos relatos acerca de su rebelión contra el Todopoderoso? De su caída, de su destierro, de su poder terrenal, de todo lo que se dice y se afirma sobre él. ¿Será acaso que la Biblia y todos estos relatos fueron escritos por el Todopoderoso y a su vez por el ángel más hermoso llamado Satanás, o aquel Lucifer en el que recae el conocimiento, la sabiduría y los secretos de la humanidad, al que como tal ningún secreto lo supera? Un ser que era un modelo de perfección, lleno de sabiduría y acabada hermosura, un ser que estaba en el Edén. Te preguntarás por qué el Edén. El Edén era una representación del cielo en el mundo terrenal, con su perfección, en donde no había sufrimiento ni enfermedad y sobre todo el tiempo no transcurría, dado que te quedabas eternamente joven. Hoy en día la sociedad dice a los 30 años ya eres un anciano, cuando no, realmente comienzas a envejecer a la edad de 60 años. Compara las energías del antes y del después que tienes, y mucha gente que se encuentra en esa bella edad no me podrá dejar mentir. Vaya, en el jardín del Edén, algo que hizo el Todopoderoso. Un ser que había hecho un querubín protector con sus alas desplegadas y que estaba en la montaña santa del Todopoderoso, que subía a su trono y decía: yo profesaré y diré el nombre del Todopoderoso. Pero como tal, fue el único que podía caminar sobre aquellas piedras en sus caminos, desde el día en que habían sido creados, hasta que apareció en él la maldad, la inquietud, cuyo interior se llenó de un odio en su corazón, arrogancia y sobre todo sabiduría a causa de su propio esplendor. Algo que se había profanado lejos de las montañas del Todopoderoso, porque Satanás, Lucifer, fue aquel ángel que pudo caminar al lado del Señor Todopoderoso. Ni San Miguel Arcángel tuvo ese honor que tuvo este ser. Pero sobre todo, terminó convertido en un motivo de espanto, lo cual nos dice el Todopoderoso que este ser se rebeló. Pero hoy en día, creo que algo muy importante es que gracias a Lucifer tenemos el libre albedrío, esa opción de decidir y de que el ser humano no fuera programado para seguir cierto prototipo. Hoy en día, todo esto es crítica, es espanto, es blasfemia, cosa que no debe ser tomada. Porque hay libre albedrío. ¿Por qué la gente crea religiones? ¿Por qué dice yo soy católico, yo soy judío? ¿Será acaso que ahí vemos el libre albedrío? Porque el Todopoderoso jamás mencionó religiones en su santa palabra y llegada al mundo. Pero como tal, esta descripción solo puede estar en fragmentos de la Biblia que describe a Satanás como todo lo que hoy en día es la pieza clave que embona en el mundo humano. Se dice que el Todopoderoso está lejos de los humanos, pero Satanás está más cerca de nosotros. Hasta aquí considero pertinente dejar la primera parte del Génesis de Satanás, dado que va a haber más revelaciones. La segunda parte de este video estará pronto disponible en el canal de However and Ever. Si quieres la segunda parte, te pido de la manera más atenta me comentes: However and Ever, quiero saber la segunda parte, dinos por favor. Y yo con mucho gusto lo haré. Para finalizar, como siempre lo hacemos aquí en However and Ever, mi querida youtuber y youtuber que me estás viendo, no olvides suscribirte al canal, dar tu glorioso magnífico like creepy que nos caracteriza aquí en However and Ever, tu espacio, tu canal. Nos vemos hasta la próxima. No olvides activar la campanilla de notificaciones para que YouTube te avise al momento en el que haya un nuevo video acá en el canal. Nos vemos y recuerda, comparte este video por favor, dale mucho amor, dale like, difúndelo. Y si llegamos cada día más cantidad de vistas,
te prometo estar sacando 3 videos por semana. Gracias y te espero en la segunda parte del Génesis de Satanás.